En la vasta mitología griega, donde conviven dioses, héroes y criaturas colosales, nuestra imaginación se llena de imágenes grandiosas. Pensamos en el poder de Zeus en el Olimpo, la sabiduría de Atenea, las proezas de Heracles y la astucia de Odiseo. Conocemos bien a sus adversarios: la medusa petrificante, el minotauro en su laberinto, la hidra de múltiples cabezas. Son figuras definidas, con historias, motivaciones y, a menudo, una derrota a manos de un héroe. Conforman un cosmos ordenado, donde incluso los monstruos tienen un lugar y un propósito dentro de la gran narrativa. Pero en las sombras de estas leyendas luminosas, en los rincones más olvidados del folclore helénico, existe un ser poco conocido pero profundamente inquietante: el Makai. Su nombre no resuena en los grandes poemas épicos ni adorna los frisos de los templos más famosos. Es un terror más sutil, más antiguo. Un eco de un tiempo anterior a los olímpicos, quizás incluso anterior a los titanes. Su leyenda es un mosaico incompleto, una colección de murmullos y advertencias. Esta criatura aparece en relatos fragmentados y oscuros, como si la historia misma temiera recordarla en su totalidad. No hay una descripción única y coherente, solo alusiones a una vasta presencia en las tinieblas abisales. Lo encontramos en notas al margen de antiguos textos de navegación que advierten sobre zonas del mar que duermen inquietas, o en glosas de filósofos presocráticos que teorizaban sobre las fuerzas primordiales del universo. Cada fragmento es una pieza que no encaja del todo, aumentando el misterio en lugar de resolverlo. Su esencia está intrínsecamente ligada a los conceptos más primarios y temidos por la mente griega. El Makai es la antítesis del orden, la razón y la luz que tanto valoraban. Está siempre asociada al caos y a las profundidades. No solo las profundidades del océano, ese reino de misterio y peligro más allá de la costa, sino también las profundidades del cosmos y de la propia existencia, el vacío informe que existía antes de la creación. Es el recordatorio perpetuo de que bajo el frágil suelo del mundo civilizado yace un abismo infinito, y que algo, desde allí, podría estar observando. Se lo describe como un monstruo híbrido, una pesadilla nacida de la fusión entre lo marino y lo bestial. Su cuerpo colosal, cubierto por una coraza de quitina iridiscente, tan dura como el bronce, desafiaba cualquier arma. De su torso emergían múltiples tentáculos armados con garras de obsidiana, capaces de desgarrar el casco de un trireme con facilidad. Su cabeza serpentina ostentaba fauces con hileras de dientes como dagas, y sus ojos sin párpados brillaban con una inteligencia fría y malévola en la perpetua oscuridad del abismo. Su origen no se encuentra en el linaje de los olímpicos, dioses de orden y civilización. El Makai es mucho más antiguo, nacido de las antiguas fuerzas primordiales que preceden incluso a los dioses olímpicos. Es un hijo del caos primigenio, una manifestación física de la furia indómita de Ponto, el mar primordial y la oscuridad de Tártaro. Mientras dioses y titanes luchaban por el cielo y la tierra, el Makai encarnaba el poder absoluto e incontrolable de las profundidades. Al igual que Tifón, el padre de los monstruos que desafió a Zeus, o su consorte Equidna, el Makai representa una amenaza fundamental al orden establecido. Si Tifón era la furia de la tierra y el volcán, el Makai era su equivalente marino. No era simplemente un monstruo a ser vencido por un héroe en una gesta gloriosa. Era un principio, una fuerza de la naturaleza tan eterna como las mareas. Un recordatorio de que el dominio de los dioses y los hombres sobre el mundo era precario. Por ello, el Makai representaba aquello que el hombre temía del mar. Primero, lo desconocido. Para una civilización cuyo mapa terminaba en las columnas de Hércules, el océano era un vacío aterrador. El Makai era la respuesta a la pregunta silenciosa del marinero: ¿qué horrores nos esperan más allá del mundo conocido? Segundo, simbolizaba lo indomable. Los griegos eran impotentes ante la furia de una tormenta o una ola colosal. El Makai era esa furia personificada, la tormenta y el remolino, la verdad brutal de que la humanidad estaba a merced del océano. Y finalmente, era lo que acecha en la oscuridad. El terror a caer por la borda en la noche no era solo a ahogarse, sino a ser arrastrado a un abismo sin luz, a un reino de sombras donde criaturas de pesadilla esperan. El Makai era el rey de ese reino, el depredador supremo del abismo, la última visión aterradora de aquellos que el mar reclamaba para siempre. En el panteón de las pesadillas griegas, monstruos como la hidra de Lerna son icónicos.
Aunque el Maccaí no alcanzó su fama, la comparación es reveladora. La Hidra era un terror terrenal, una bestia de múltiples cabezas que representaba un problema que se multiplicaba, un desafío de persistencia y estrategia. Era formidable, pero finalmente fue vencida por el ingenio de un héroe como Heracles, demostrando que incluso el mal regenerativo podía ser superado. El Maccaí, sin embargo, operaba en una escala cósmica. No era un enemigo que se regeneraba, era una fuerza absoluta y primordial. Enfrentarlo no era un acertijo a resolver, sino una confrontación con un poder tan vasto que la victoria era impensable. Mientras la Hidra era un obstáculo en la Tierra, el Maccaí era un horror inherente al tejido del universo, una verdad fundamental sobre la insignificancia del hombre frente al cosmos. Pensemos también en el Minotauro, la tragedia hecha carne, encerrada en el laberinto de Creta. El Minotauro es un monstruo íntimo, producto de la arrogancia humana y la ira divina. Representa la bestia que creamos y luego intentamos ocultar. Su terror radica en su proximidad, en el hecho de que fue contenido dentro de muros construidos por el hombre, un secreto familiar convertido en una amenaza mortal que un héroe, Teseo, pudo conquistar. Frente a esto, el Maccaí es la antítesis. No es una criatura contenida, sino la personificación de la inmensidad sin límites. No habita un laberinto. El universo entero es su dominio. El miedo que inspira no proviene de estar atrapado con él, sino de la comprensión de que no hay dónde esconderse de su existencia. Es un terror externo, antiguo y completamente ajeno a los pecados humanos que dieron origen al Minotauro. Otros monstruos griegos cumplían funciones específicas. Cerbero guardaba el inframundo. La Esfinge proponía acertijos. Eran guardianes o pruebas integradas en la narrativa de los dioses y los hombres. El Maccaí rompe este molde. No era un obstáculo en el viaje de un héroe para ganar gloria. Su propósito era más abstracto y filosófico. Encarnaba el mismo propósito dentro del mito: recordar a los mortales la fragilidad de su existencia frente a los horrores del cosmos. Por ello, en muchas tradiciones orales, era visto como un enemigo imbatible. No existen relatos de un héroe que se embarcara en una misión para destruirlo, porque tal concepto era impensable. Era un ser que no podía ser derrotado, solo evitado. Las historias no hablaban de cómo enfrentarlo, sino de cómo no provocarlo, de los lugares oscuros que no debían ser explorados. La lección del Maccaí no era sobre el coraje para luchar, sino sobre la sabiduría para reconocer un poder absoluto e incomprensible y la humildad para aceptarlo. El Maccaí es, en esencia, uno de esos monstruos que la mitología griega relegó a las sombras, pero cuya presencia nos recuerda que no todos los terrores tienen nombre, ni héroes que los enfrenten.